El, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es también José, perteneciente a la casa y familia de David. Se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una gran multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Estamos celebrando ya propiamente el tiempo de la Navidad. Hoy iniciamos este hermoso tiempo de la Navidad y la Navidad desde luego es el nacimiento. Navidad se traduce como nacimiento. Hoy celebramos el acontecimiento de que Jesús nace en nuestro corazón y se tiene que manifestar en nuestras buenas obras. Ojalá que no nos vaya a pasar como sucede en la sociedad. Reducen la Navidad solamente a un momento. Reducen la Navidad solamente a una cena de Navidad, a un intercambio de regalos, a una noche. Ya para mucha gente, el día de mañana terminó la Navidad. No con ello estoy diciendo que eso esté mal, pero pudiendo desde luego experimentar algo diferente, nos podríamos quedar en algo mínimo. Por eso el tiempo de la Navidad inicia hoy y no termina con una cena. Incluso la liturgia nos propone el octavario de Navidad. ¿Qué es esto? Celebrar durante 8 días como si fuera el mismo día, porque la alegría de la Navidad no la podemos reducir a un momento, la tenemos que prolongar y, eso se tiene que prolongar durante toda nuestra vida. Escuchamos en el Evangelio cómo el edicto de César Augusto, el rey, manda a realizarse un censo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener controlado al imperio, con la finalidad de saber cuántos hombres eran, cuántas mujeres eran, cuántos niños eran y poder cobrar impuestos y poder controlar desde luego al imperio romano. No lo hacía por buena persona, lo hacía para poder controlar al imperio romano. Ya desde ahí, este rey representa desde luego el pecado. El pecado también puede ser como el censo, que nosotros le revelamos todos nuestros datos y que el pecado nos tenga como esclavos, que el pecado nos tenga en un vicio, que el pecado nos tenga en una destrucción, que el pecado nos tenga en unos problemas
que concluyan con la destrucción de la familia. Y ante esto, Jesús nace en un contexto totalmente diferente. Jesús nace, desde luego, como lo escuchamos en el Evangelio, en un pesebre. A ver, yo les pregunto, ¿de qué material será el pesebre? ¿De qué material se imaginan? ¿De paja? ¿Qué más? ¿De madera? ¿Qué más? ¿De lana? ¿Qué más? De madera. Bueno, el pesebre no es una casualidad, es la prefiguración, desde luego, de la cruz. Una cruz de madera donde Jesús reina, no en un trono, como lo hace un rey. Él reina desde el trono de la cruz. Y él nace en un pesebre, hecho también de madera. La prefiguración. Entonces, decimos en el credo que creemos en un Dios todopoderoso. Pero alguien podría decir, ¿cómo todopoderoso y nace pobre? ¿Cómo todopoderoso y nace en un pesebre? ¿Cómo todopoderoso y nace en una ciudad muy humilde? Una ciudad que pocos conocían esa ciudad. Ahorita ya muchos conocen la ciudad de Belén, pero en ese tiempo, pues pocos conocían la ciudad de Belén. Entonces, alguien se podría preguntar, entonces, ¿cómo es este rey todopoderoso? El poder de Dios no está en lo que nos presenta la primera parte del Evangelio, en el querer imponer, en el querer gobernar con violencia, sino con coherencia. El poder de Dios radica en la verdad. Ahí está el poder de Dios. El poder de Dios radica en la coherencia de vida, radica en la verdad. Ahí está el poder de Dios. Y hoy podríamos decir, es contemplar esta figura frágil, pero es una figura coherente, es una figura verdadera. Y nosotros que celebramos la Navidad, tenemos que celebrar a Jesús desde la coherencia, desde la verdad. Una verdad que poco a poco hemos ido desgastando o hemos ido, desde luego, haciendo a un lado. Y hoy podríamos preguntarnos en nuestra vida, ¿qué tanto somos coherentes? ¿Qué tanto vivimos la verdad? Cuando hay personas que me dicen, Padre, fíjese que estoy en un problema, me están difamando, dicen que yo hice esto cuando ni siquiera, pues yo hice eso. ¿Qué hago? Yo le digo, no hagas nada, no te preocupes, porque aquel que vive en la verdad no necesita de grandes cosas. La misma verdad brilla por sí sola. El mentiroso tiene que inventar más cosas para que su mentira pues, pudiera ser creíble. Pero el que vive en la verdad no necesita de grandes discursos. La misma verdad brilla por sí sola. Hoy podríamos preguntarnos a los padres de familia, ¿qué tanto ustedes como padres de familia educan a sus hijos en la verdad? Y la verdad no consiste en, oye hijo, pórtate bien, oye hijo, no digas mentiras, oye hijo, no seas groserito o groserita. La verdad radica desde la coherencia de vida. ¿Qué es la coherencia de vida? Se puede describir de muchas maneras, pero una manera muy sencilla es lo que pienso, lo que hablo y lo que hago deben de coincidir. A veces pensamos en ser buenos padres, pero a veces nuestro vocabulario no es propiamente el de un buen padre o una buena madre, y a veces nuestro comportamiento también no es propiamente el de un buen padre o una buena madre. La coherencia de vida es pensar cosas buenas, hablar cosas buenas y hacer cosas buenas. Ahí radica el poder de nuestro Señor. Un poder que puede cambiar, un poder que puede salvar, un poder que puede sanar. Cuántas familias se ven lastimadas porque viven en la falsedad, porque viven en la apariencia, porque viven desde luego en la hipocresía, porque viven en la mentira. ¿Cuántos matrimonios se pueden salvar por vivir en la verdad?
¿Cuántas familias se pueden fortalecer por vivir en la verdad? Pero a veces utilizamos más las mentiras. Y el problema no está en decir mentiras, que ya es un problema en sí. El problema está en por qué lo hago. ¿Por qué digo mentiras? ¿Por qué mi primer argumento es una mentira y no la verdad? Hoy tendríamos que hacer una reflexión muy profunda sobre la verdad. El cristiano tiene que ser una persona amante de la verdad. Dice la Sagrada Escritura, Jesús en los Evangelios, no jures ni por tu cabeza ni por tus cabellos. Di sí cuando es sí y no cuando es no. Lo demás viene del maligno. ¿Por qué? Porque el cristiano siempre tiene que hablar con la verdad. Veamos cómo hemos llegado a tantas cosas. Tenemos que hacer firmas, tenemos que firmar pagarés, tenemos que firmar tantas cosas porque nuestra palabra ya no es suficiente. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado que ya no nos creen con nuestra palabra? Hoy podríamos decir, la Navidad precisamente tiene que ser eso, vivir en la verdad, ser coherentes. El Imperio Romano quería implementar un gobierno con violencia. Jesús nos propone un gobierno desde la coherencia, desde la verdad, desde el amor, que también es algo verdadero, desde la justicia, que también es algo verdadero, desde nuestra fe, que también es algo verdadero. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a escuchar su palabra, ponerla en práctica. Se ponen de pie.